Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con el libro de los Jueces. Estamos reflexionando sobre esta leyenda de Sansón. Muy interesante, todas estas narraciones son ciertamente narraciones independientes, pero que después el autor sagrado nosotros lo conocemos como la historia deuteronomista. El autor deuteronomista que nos enseña, que nos anima a ir mirando a través de estas leyendas, a través de estas narraciones, los elementos pedagógicos, cómo Dios va enseñando a su pueblo, cómo Dios va encaminando. Nosotros estábamos hablando directamente y nos hacíamos la pregunta. Esta es la pregunta que el autor sagrado también nos deja picando en el aire. Es por tanto Sansón un héroe negativo, decíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque hay ciertas contradicciones con respecto a lo que manda la ley, ¿verdad? El nazir, por ejemplo, que nada impuro, sin embargo a Sansón le vemos que come la miel de un animal muerto, después toca un león también muerto y con eso comienza a pelear. Y así son elementos dentro de la narración donde aparece Sansón que está yendo contra ese propio principio de la ley. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta y entonces, ¿cómo aparece Sansón en estas narraciones? Un héroe negativo, por eso. De hecho, una especie de hilo rojo teológico recorre el conjunto del relato. Interesante, ¿verdad? Casi sobre el filo, ¿verdad? Entre lo negativo, pero al mismo tiempo lo positivo, ¿verdad? Entonces, pero es interesante, ¿verdad? Cómo se le presenta aquí a Sansón. Sansón no es un hombre, ¿verdad? Especulativo, un hombre con pensamiento, que reflexiona, que se sienta, que calcula, no. Es un hombre impetuoso, ¿verdad? Es un hombre que apenas le sucede algo, reacciona, pero enseguida, ¿verdad? Así como le viene. Bueno, y esta narración es interesante, por eso estamos diciendo como sobre un hilo rojo que está caminando Sansón, entre el bien y el mal. Y entonces por eso nos hacemos esta pregunta. ¿Será que Sansón se presenta como un héroe negativo? En Jueces 13, en su conjunto, se le encuentra también en 14, 4, 19, 15 también, el espíritu de Yahvé es el que cimienta a Sansón. O sea, vamos a mirar un poco ahora los argumentos a favor de Sansón. O sea, ¿qué le salva, entre comillas, a Sansón como un héroe positivo? El hecho de que el Espíritu del Señor, ¿verdad?, es el que trabaja sobre él. 14:4. Vamos a mirar un poco
cómo nos presenta este versículo. El 14:4 dice lo siguiente: su padre y su madre no sabían que esto procedía del Señor. El Señor, en efecto, buscaba un pretexto contra los filisteos porque en ese tiempo los filisteos dominaban a Israel. ¿Se dan cuenta? Muchas de las acciones que realizan entonces es como que él lo hace por ímpetu. Ni sus padres ni nadie conocía. ¿Y qué es lo que había sucedido aquí? Fue para buscarse a esta mujer, ¿verdad? Para su mujer. Fue a decir a su padre y a su madre: he visto en Timná una mujer filistea, tráiganmela para que sea mi esposa. Bueno, entonces aquí se comienza, pero ¿qué? No hay mujeres suficientes aquí en Israel. Va a ser que la rejota remendada tiene extranjera, de verdad. Siempre el sentido de lo extranjero que trae lo pecaminoso, la idolatría. Peña de mandu, ana ginañade. Escuela deuteronomista. La escuela deuteronomista lo que quiere corregir es justamente todo aquello que nos puede llevar a la idolatría. Y ellos están juzgando y aquí están poniendo leña, sobre todo esta escuela deuteronomista, sobre todo lo extranjero. Porque a través de lo extranjero está entrando la idolatría, es decir, servir a otros baales, servir a otros dioses. Las mujeres que están trayendo a sus dioses. Y eso lo encontramos sobre la idolatría en el pecado principal en toda la Biblia que nosotros encontramos, que recorre todas las páginas de la Biblia, es justamente el pecado de la idolatría. ¿Pero qué quiere decir ese pecado de la idolatría? Ñanderezaray, peñande yarabi. Ñanderezaray, hoy peñande yarabi. Yayapope, yayaposea, ñandeñaimo, ayayapoponajina, ñandecatula yaicuapá. Y sin embargo, nos vamos desviando del camino de Dios. Nos vamos desviando de los preceptos de Dios. Y en la reflexión teológica que hace esta escuela deuteronomista, ¿por qué nosotros nos encontramos en el exilio y por qué nos hemos desviado de Dios? Desviarse de Dios significa después todo lo que es división, disgregación. Es interesante este principio, ¿verdad? Este principio teológico que encontramos en la Biblia. Porque después el arma, entre comillas, arma secreta, ¿verdad?, del Imperio Romano era justamente divide e imperarás. Divide e imperarás. Vas a gobernar si es que vos le dividís a la gente. Volvemos enseguida con más de Yarañ Antiguo Testamento. El 25 de marzo el Papa consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María en Roma y ha invitado a los obispos del mundo a unirse a él. Este acto está ligado a las apariciones marianas en Fátima, Portugal, en 1917, en donde la Virgen María se apareció a 3 niños, pidiendo que el Papa consagrara Rusia a su corazón inmaculado. La única vidente que quedaba en vida señaló que la consagración que hizo Juan Pablo II era suficiente, por lo que el experto en Fátima, Paul Sens, dice esta consagración que propone Francisco es otra distinta. Esta consagración se hace por lo que está pasando en Ucrania y además se consagran los 2 países, Rusia y Ucrania. No se nombra solo a Rusia, ni tampoco se usará una fórmula genérica por la paz en todo el mundo. Esta es una petición especial a nuestra Madre Santísima para que les encomiende, les envuelva con un abrazo maternal y ruego por ellos a su Hijo. Algunos dudan que las consagraciones del pasado eran válidas y señalan que la de Francisco es la verdadera, porque pidió que todos los obispos del mundo se unan a él en la consagración. Tanto Pío XII como Juan Pablo II consagraron el mundo e hicieron mención a Rusia, pero no por su nombre, sino que usaron unas fórmulas menos directas. Algo así como que se consagren las naciones que tienen especial necesidad de tus cuidados. No dijeron Rusia explícitamente ni nada por el estilo, pero creo que no hay que ser demasiado escrupuloso. La Virgen no pidió que se dijera explícitamente. No hay que ir más allá de lo que ella pidió. En esta ocasión, el Papa ha invitado a todos los obispos del mundo a unirse en el acto de consagración, donde citará específicamente a Rusia y Ucrania. Con el Papa Francisco haciéndolo de esta manera y siendo muy claro, mencionando a Rusia y Ucrania por su nombre e invitando a todos los obispos del mundo, creo que a todos les quedará claro lo que en este caso se está haciendo, pedir a la Virgen que cuide y rece por estas personas y naciones. Esto es en lo que la gente se tiene que centrar.
El Papa también enviará al cardenal Konrad Krajewski al santuario mariano de Fátima para realizar el acto de consagración, junto con los obispos y los católicos de todo el mundo. En un encuentro con el Centro Italiano de la Mujer, el Papa Francisco expresó su decepción con los países que ante la guerra en Ucrania han decidido aumentar su gasto militar. La vera risposta dunque non sono altre armi, altre sanzioni. Ma io mi sono vergognato quando ho letto che, non so, un gruppo di stati si sono compromessi a spendere il 2%, credo 2 per mille del PIL, la compra di armi, come risposta a questo che sta dentro. Una pazzia, ¿eh? Sus comentarios se produjeron mientras los líderes mundiales de la OTAN se reunían en Bruselas y donde precisamente se está abordando esta cuestión. Desde que Rusia comenzó a invadir Ucrania, países de la OTAN como Alemania e Italia se han comprometido a aumentar su gasto en defensa para alcanzar el 2% del PIB acordado por los aliados de la OTAN en 2014. Las palabras del Papa se produjeron durante este encuentro con un grupo de mujeres que trabajan con asociaciones cristianas para promover la participación democrática y los derechos civiles. Los auténticos devotos de la Virgen María son grandes devotos de San José. Yo tuve un cáncer hace 5 años y siempre pidiendo la intercesión de San José. Cuando llegué ya al momento de la cirugía, ya el cáncer de tiroides había desaparecido. Esta película aborda un viaje por todo el mundo. Buscan historias que corroboren que San José está hoy más activo que nunca. El director, Andrés Garrigó, quiere que las personas reconozcan la importancia de su figura. En uno de los testimonios, un médico cuenta cómo descubrir a San José le transformó el trabajo. Ahora trata a sus pacientes como San José trataría a sus vecinos, al Niño Jesús y a la Virgen María. Tristán es un hombre que se casó con una mujer atea como él, pero tras la muerte de uno de sus hijos, ella se convirtió al cristianismo. Tristán, sin embargo, no. Hasta que le invitaron a una peregrinación y se quedó ante la imagen de San José él solo. Llevaba 10 años sufriendo. La pérdida de mi hijo me había hundido. Le dije, Señor, escúchame. Oigo mucho sobre ti. Si existes, dame una señal. Estaba totalmente rendido. Un abandono total. Tristán se encontró con San José en ese viaje. Se bautizó y eligió un segundo nombre, José. De modo que me bauticé con el nombre de José a los 47 años. Mi vida había cambiado. La película es una cadena de testimonios de personas que recuperan su fe o la adquieren gracias a San José. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito
acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí, con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser, necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser, necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Todo lo que hay en mí, con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser, necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor,
presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre este libro tan hermoso de los jueces. Nosotros hablábamos y decíamos que aquí en el texto hebreo lo que remite bien al rey impío Manasés, posiblemente entonces se está refiriendo a ese tiempo, históricamente hablando, del rey Manasés, que levantó múltiples altosanos y erigió la Aserá en el templo de Yahvé. O sea que este habrá sido el pecado number one, el pecado que encontramos en este lugar. Vamos a mirar un poco el segundo libro de los Reyes, el capítulo 21. El capítulo 21 nos dice lo siguiente. Vamos a mirar un poco. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jezibá. Su papá, lo que el papá los mandó, ¿verdad?, es que se cuiden, porque es malo a los ojos del Señor, siguiendo las costumbres abominables de las naciones que el Señor habían resaltado, y sobre todo eso que ellos habían querido interpretarlo, dejarlo, subrayarlo, el aspecto de la idolatría, ¿verdad? Porque para ellos eso era lo peor. El autor sagrado lo entiende muy bien. Reedificó los lugares altos que había hecho desaparecer su padre Ezequías. Entonces, por eso es que tal vez está haciendo una mención a este pasaje que encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 21. Como diciendo, Shemandu Aina, quepa lo que había pasado, qué es lo que Manasés había hecho. Y entonces ahora lo proyecto, pero lo proyecto en forma inversa, ¿verdad? O sea, hacia atrás. Lo que sucedió allá es porque ya se dijo aquí, ¿entienden? Las raíces de todo mal entonces se encuentran aquí, en este momento de este libro. Eso es lo que la escuela deuteronomista nos quiere dar a entender. Si nosotros fuimos al exilio, si nosotros estamos en una situación difícil, y bueno, ¿dónde está la causa? Eso es lo que entonces aquí está pidiendo. ¿Dónde está la causa? ¿Por qué no va adelante? Y justamente Manasés reedificó los lugares altos que había hecho desaparecer él mismo, su padre, Ezequías. Erigió a Baal, hizo un poste sagrado como lo había hecho Ahab. También aquí entonces hay un poste sagrado, rey de Israel, y se preguntó, ¿qué han visto en tu casa? Han visto todo lo que hay en mi casa. Respondió Ezequías, no hay nada en mis depósitos que no les haya mostrado. No hay nada que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías, escucha la palabra del Señor, llegarán los días en que todo lo que hay en tu casa, todo lo que han atesorado sus padres desde el día de hoy, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de sus hijos, de los que han nacido de ti, que tú mismo habrás engendrado, serán tomados para que sirvan como eunucos. Aquí, en este caso, ¿verdad?, por la palabra del rey de Babilonia. Ezequías respondió a Isaías, es auspiciosa la palabra del Señor que has pronunciado, porque se decía a sí mismo, mientras yo viva, habrá paz y seguridad. Bueno, todo esto entonces estamos mirando también
desde el libro de los Reyes, que nos va enriqueciendo, ¿verdad? Porque si estamos diciendo que en el tiempo de Manasés es lo que esto está sucediendo, podemos ubicarlo así históricamente, dónde pudo haber sucedido y cómo, en qué circunstancias pudo haber sucedido. Siguiendo un poco, el sacerdote renegado Manasés, que según Flavio Josefo, en sus antigüedades judías, fue el primero en oficiar en el templo samaritano del monte Garitzim. Fue el primero entonces en hacer eso, en el monte Garitzim. Pero en uno y otro caso se trata de una distorsión del texto, como lo atestiguaron y lo entendieron el resto de los masoretas al sobrellevar la letra, ¿verdad? La nun, que sería para nosotros la N. Bueno, entonces aquí, queridos amigos, nosotros vamos reflexionando sobre este libro tan interesante, el libro de los jueces. Nosotros íbamos leyendo poco a poco el levita de Belén, que es sacerdote de Micá. Había un hombre joven de Belén, de Judá, del clan de Judá, que era levita y que residía allí como forastero. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos,
pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas.
puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de los jueces. Estamos en el capítulo 17. Estamos viendo entonces poco a poco, punto por punto, todo lo que significa para nosotros el pecado que se presenta en el capítulo 17 del libro de los jueces. Y sobre todo el cómo, ¿verdad? El autor sagrado está queriendo corregir, digamos, de cierta manera, porque la Biblia siempre es un libro pedagógico. Ella caseñande, llevamba etapebañande, la yeyapoena. Bueno, sigamos un poco más y miremos justamente lo que nos presenta aquí el libro de los jueces. Nosotros decíamos que este hombre dice que estaba en la montaña de Efraín, llamado Miqueas, él que le dice y que tiene este diálogo con su mamá, estos 1000 ciclos de plata que te quitaron, por los que oí proferir una imprecación, todo eso, están en mi poder. O sea que el primer elemento que el autor sagrado quiere decir es que hay un poco de plata, o había todos estos 100 ciclos de plata, oñemondaba ecue, por ahí va entonces, algo robado, algo que no le pertenece. Yo te los quité, dice, yo te los quité, pero ahora te los devuelvo. Entonces es una plata robada, es una plata que estaba en poder de él. Su madre exclamó: que el Señor te bendiga, hijo mío. Es decir, aquí entonces como diciendo, agradezco el volver a recuperar de nuevo, pero entonces aquí te está dando a significar que lo que le interesa es ese aspecto material, el hecho de volver a recuperar. ¿Qué es entonces lo que está moviendo su corazón? ¿Qué es lo que está moviendo su propia mente? Y aquí entonces, contentísima, ¿por qué? Y porque se le está devolviendo su dinero. Él le devolvió los 1100 ciclos de plata. Y su madre dijo: yo había consagrado solemnemente esa plata al Señor en favor de mi hijo, para hacer una estatua revestida de metal fundido. Y entonces aquí ya comienza la problemática, porque ya es agüella ñande, o ella caseco ñande eva, la problema la oña ave. Ya dijimos y hemos subrayado, la idolatría para la Biblia es el pecado number 1. Toda la causa de los males la Biblia le llama idolatría. Esta es la causante de todos los males, la idolatría. Además dice idolatría. Idolatría es desviar el corazón de Dios y arraigarse o aferrarse más bien a los bienes materiales, a los bienes de la tierra
o a los bienes que a nosotros nos parecen que nos darán seguridad, que nos darán a nosotros seguridad. Para la idolatría. Entonces es para meditar y para reflexionar. Aquí siempre es esa lucha entre el bien y el mal. En este caso, el mal que nos está quitando la posibilidad de abrirnos a Dios. El ser idólatra significa dejar de lado directamente. Eso es lo que nos interesa y detrás de eso nosotros estamos yendo. Bueno, entonces por eso aquí te presenta en estos primeros versículos, el versículo 1 y 2, la situación. Este hombre de la montaña de Efraín, que se llamaba Miqueas, que le dice, se vuelve hacia su madre y le dice, bueno, o cañeva de cuende de hoy, nada, pero me dice, pobejina, se la amo cañeva de cuende. En síntesis, se la amo daba de cuende. Pero go anga, a me ese te quiero dar de nuevo. Entonces, evidentemente, ¡oh, qué alegría! ¿Por qué? Porque va muy unido este versículo 2 con su conclusión, que el Señor te bendiga, hijo mío. Él le devolvió los 1100 ciclos de plata y su madre dijo, yo había consagrado solemnemente esa plata al Señor en favor de mi hijo para hacer una estatua revestida de metal fundido. Bueno, aquí se mezclan dos elementos que muchas veces nos pueden confundir, ¿verdad? Porque esta madre dice, bueno, yo he reservado todo esto que es material, esta plata. Yo he reservado ¿para qué cosa? Para que sea consagrado, para que esté entonces en el servicio de Dios. O sea, porque eso es lo que dice, he consagrado solemnemente esa plata al Señor. Entonces entendemos muy bien, ¿verdad? O sea, esto es como que está aquí al servicio de Dios. Y nos está mostrando. Pero al mismo tiempo dice que está en favor de mi hijo. Entonces lo hago yo, le pido al Señor y ahora entonces es hacia una intercesión, hacia mi hijo. ¿Pero para qué cosa? Para hacer una estatua revestida de metal fundido. Miren que en el Éxodo también, en el Éxodo capítulo 32, nosotros nos encontramos casi esta misma expresión. El hecho de que aquí también, cuando tenemos el pecado del becerro de oro, nos encontramos hasta con las mismas expresiones. Todos se quitaron sus aros. Capítulo 32, versículo 3. Todos se quitaron sus aros, se los entregaron a Aarón. Él recibió el oro, los trabajó con el cincel e hizo un ternero de metal fundido. Ahí está. Hizo un ternero de metal fundido. Nosotros aquí también estamos encontrando. Yo había consagrado solemnemente esa plata al Señor en favor de mi hijo para hacer una estatua revestida de metal fundido. Bueno, hay varios lugares. Después volvemos a encontrar también en el libro de los Reyes, capítulo 11, cuando Jeroboam hace lo mismo. El hecho de derretir, el hecho de fundir metal fundido. Y ahora se lo quiere presentar, ¿verdad? O sea, como diciendo, este es ahora mi ídolo. Nos aferramos a las cosas materiales y ahora incluso lo presentamos como nuestro ídolo, como nuestro Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube,
Jóvenes para los jóvenes en familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día en que viene, como siempre, a nuestro encuentro. Leemos desde el libro de Jeremías, capítulo 11, del 18 al 20. Leitmotiv, idea central del día. Yo seré llevado al matadero, nos dice Jeremías. Y Arajía ya sabemos muy bien lo que significa, ¿verdad? Dios que vuelve a restituirnos, a levantarnos. Pero fíjense lo que Jeremías está diciendo de su experiencia. Seré llevado al matadero, que luego también nosotros lo aplicamos a la vida de Jesús. El Señor me enseñó y me hizo comprender lo que hacían. Yo, como cordero manso llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que tramaban contra mí. Cortemos el árbol que está en todo su vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor Todopoderoso, juzgas rectamente, sondeas las entrañas y el corazón. A ti te he encomendado mi causa, que logre desquitarme de ellos. Queridos amigos, esta es la lectura del día de hoy, como el Señor nos presenta siempre los dos caminos, las dos situaciones, los problemas con los que nos encontraremos en nuestro caminar. Contra el mal. Jeremías es consciente, en todo momento. Pero lo más importante es que el Señor me ha enseñado. Porque les estoy estorbando, dice Jeremías. No les conviene ni les gusta lo que yo les estoy diciendo. Y entonces el Señor me hizo comprender. Yo, como cordero manso llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que tramaban contra mí. O sea, por eso dijimos, es lo mismo que se aplica después a la figura de Jesús desde el Antiguo Testamento. Pero la segunda parte es lo esencial y el fundamental, que nos da la certeza de que nuestra lucha y nuestro empeño nos llevará hacia adelante, nos hará triunfar con la gracia y la presencia de un Dios que nos quiere. Pero tú, Señor, juzgas rectamente y sondeas las entrañas y el corazón. Con una vida santa y con una vida empeñada. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma, y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica, y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas, siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes: los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los jueces. Estamos mirando los jueces. Estamos mirando ahora esta historia de Sansón, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Leemos el capítulo 14 del versículo 8 en adelante. Al cabo de un tiempo, Sansón volvió para casarse con esta mujer, ¿verdad? Filistea. Se desvió del camino para ver el cadáver del león y vio que en su cuerpo había un enjambre de abejas y un panal de miel. Lo recogió con su mano y fue comiendo miel mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaba su padre y su madre, le ofreció miel y ellos comieron. Pero no les dijo que había sacado del cadáver del león. Entonces eso es lo que estábamos diciendo hace rato. De nuevo, lo falible. Y esto decíamos contradictorio, el nazir, lo impuro, en fin, todas estas cosas. Es como decir, el autor sagrado está queriendo animar también a su pueblo. Recordemos este aspecto. Ani que interesaraite que estamos en el exilio. Ani que interesaraite hanaña moiri veteri. Al exilio como trasfondo. La ñandeña moiri no pega como trasfondo con ñandeña y cuabona tamba. Es para la isea ñande. Porque el exilio viene a ser para
el israelita en ese momento, o mejor dicho, yo diría ya para el judío como tal, el exilio viene a ser la peor experiencia. Pero ahora poniendo el exilio como trasfondo, nosotros podemos entender también que hemos caído en una situación espantosa, depravable, ¿verdad? O sea, tocamos fondo. Pero el autor sagrado también aquí te quiere animar y te quiere decir, bueno, pero atención, detrás de esto nosotros podemos entender, conseguir y ver algo positivo. No podemos quedarnos simplemente en lo negativo. Mirar y decir, bueno, cuando hay pojabemas, apeañan de pecha, guarante, maoija, ya pitao pecha, ¿verdad? Sino que decimos, a pesar de esto, a pesar de las cosas negativas, a pesar de lo falible, porque nuestro personaje aquí se está volviendo un impuro, ¿verdad? La miel que encuentra en medio del cadáver, ¿verdad?, de ese león que le había matado antes. Entonces, todos estos pequeños elementos nos va mostrando que nuestro caminar, de Yaguarecota, ella lleva la ñande punto negrito, la ñande punto negro, Yarecota catuete, ahí coñan de la punto blanco memea, ahí coñan de la Yaguarecoa todo el 100%, ¿verdad?, de nuestra realidad positiva. Yaguarecoa ella lleva los oponambá. Pero ahora entonces a nosotros se nos da la otra posibilidad. Y esto es lo que el autor sagrado nos quiere mostrar y nos está diciendo. Na APPP huerecopea, na APPP a la pendebilidad, pea entonces la parte falible, pea la peñica actual, la peyahueja, voy veí, pero upeu y pene acá pon llegana. Famoso ave fénix, decíamos antes, ¿verdad? El ave fénix es levantarse, ¿verdad?, de las cenizas. Dicatú y la yapita upepe, dicatú y entonces upepe la yagua, y na yapita, añamañán, no, tenemos que ir mucho más allá, ¿verdad? Y entonces, aquí, Sansón bajó para encontrarse con su mujer y allí ofreció un banquete de 7 días, como suelen hacerlo los jóvenes. Al verlo, los filisteos designaron 30 muchachos para que estuvieran con él. Entonces aquí vamos a ver la banda de espía, ya el saque, 30 muchachos, ¿verdad? Entonces te están queriendo el autor sagrado también mostrar, por una parte, el hecho de que Sansón ojoina, oye aina, guaseina, es decir, casi como que está durmiendo con el enemigo, ¿verdad? O pues vea tú más cierto taino, porque Dalila allí vas a enviar con aina. Entonces, como ir conociendo, como ir sabiendo. Entonces ellos le designan, se dan cuenta, cuando anda en la espía o mañana o llama, designan 30 jóvenes, ¿verdad?, que estén por ahí alrededor, cuidando y mirando todo el accionar de Sansón. Entonces Sansón les dijo, les voy a proponer una adivinanza. Si me dan la solución correcta dentro de los 7 días que dura el banquete, yo les daré 30 prendas de lino y 30 trajes de fiesta. En caso contrario, ustedes me los darán a mí. Ellos le respondieron, dinos tu adivinanza, porque te estamos oyendo. Entonces él les dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Y al cabo de 3 días aún no habían resuelto la adivinanza. Al 4.º día dijeron a la mujer de Sansón, seduce a tu marido para que nos resuelva la adivinanza. De lo contrario, te quemaremos a ti y a toda tu familia. ¿O es que nos has invitado para quitarnos lo que es nuestro? La mujer se puso a llorar en brazos de Sansón y le dijo, tú no sientes ningún cariño por mí. Has propuesto una adivinanza a mis compatriotas y no has querido darme la solución. No se la di a mi padre ni a mi madre, le respondió Sansón, y te lo voy a dar a ti. Pero ella le estuvo encima llorando los 7 días que duró la fiesta, y él, ante tanta insistencia, al 7.º día le dio la solución. Ella se la comunicó a sus compatriotas. El 7.º día, antes que Sansón entrara en la habitación matrimonial,
la gente del pueblo le dijo: ¿qué hay más dulce que la miel y más fuerte que el león? Y él le respondió: si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi adivinanza. Bueno, esto es lo que él había matado, ¿verdad? El león, ¿verdad? Y después, cuando él pasó de nuevo por ahí, vio que el león, ahí estaba un enjambre, ¿verdad?, de abejas, con la miel, había huevo. Y bueno, todas estas cositas. Y entonces, bella vaina. Dalila ahí que le saca subterfugios hasta que le quita el séptimo día. Entonces, enseguida vamos a ver. Y bueno, son las situaciones. Esto es lo falible, ¿verdad?, de Sansón. Pero así vamos a ir viendo un poquitito más, vamos a seguir sobre esta historia tan interesante que nos va enseñando la historia sagrada. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos y nos dé aquella gracia que siempre necesitamos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Dios les bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.